yo le alabo. Las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo. Las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas, se van rompiendo. Y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor y a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor y a mi Dios? Bueno, gloria a Dios, paz de Cristo a todos ustedes, mis hermanos, bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a su radio La Voz de la Verdad Canadá, la emisora que alaba a Jesucristo, y es para nosotros pues un verdadero honor estar nuevamente con todos ustedes. A ver si me pueden ayudar, a ver si qué tal se está escuchando la transmisión, ¿verdad? En este momento ya estamos en vivo, ¿verdad? A través pues, de su radio La Voz de la Verdad, en YouTube, también en Facebook. Estamos también como Radio La Voz de la Verdad Canadá, Los Pentecostales de Edmonton, Fuente de Verdad y Trompetas de Plata. Así es que puede buscarnos por esas páginas, ¿verdad? También en YouTube. Bueno, tenemos ahora a nuestro pastor Henry Casarán otro jueves llevando pues este mensaje. Pastor Casarán, ¿algún saludo? Ya están conectándose los hermanos ahí. Sí, hermano, quiero saludar a toda la amable audiencia, a los ministros del altar, a nuestros amados hermanos. Los saludamos en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bienvenidos sean. Ajá. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos entonces a tocar este tema el día de hoy, que usted ya vio. Vamos a hablar acerca de la justificación. Vamos a tocar ese tema de la justificación. No sin antes, pues ya nuestro pastor saludó a todos los hermanos, que yo creo que sí ya les está llegando la notificación acerca de que ya estamos al aire. De todas maneras, vamos a comenzar, pastor. Quiero pedirle a ver si nos puede llevar en oración y luego vamos a entrar ya a la escritura para poder entrar al tema de la justificación, ¿verdad? Con mucho gusto, en el nombre del Señor Jesús. Amado Jesús, te adoramos en este día, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Que su palabra en este momento va a ser predicada, Señor. Te pedimos humildemente que tu palabra cale en cada corazón, en cada mente, y pueda enseñar, restituir, restaurar, ayudar, para que cada uno comprenda que tu palabra es la verdad. Pues escrito está que su palabra no, que salió de usted y no volverá a usted vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envió. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar entonces al tema de la justificación. Vamos a ver la escritura, pastor, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, y vamos a ver el versículo número 9. Vamos a proyectarlo y vamos a leer lo que dice el texto. Dice:
¿Qué pues? Es una pregunta que hace Pablo. Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y dice la escritura también, parece que no nos dio, bueno, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Note entonces, pastor, con lo que estamos leyendo aquí, quiere empezar porque hay algo que me llama la atención aquí. Cuando Pablo dice que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. A ver si nos quiere dar una aclaración ahí, pastor, ¿qué estaba hablando el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo habla estas palabras de que no hay justo ni aun uno, él hablaba con la humanidad, pero especialmente con el pueblo de Israel. Porque él dice, hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. Y quiero referirme a la rebelión de un corazón duro. Entonces, los grandes problemas del pueblo de Israel y de la humanidad en sí han sido por los pecados. La necesidad de un corazón, hermano, y un espíritu nuevo. Y cuando hablamos de un corazón, leemos en las Sagradas Escrituras acerca de ese corazón. No se refiere al corazón, que está aquí en el pecho, en medio del pecho, que bombea sangre, no. No es el corazón de carne, no. La palabra de Dios cuando habla de ese corazón, se está refiriendo al centro de nuestro espíritu. Oiga bien, el núcleo de nuestro ser, ese corazón espiritual, donde residen los más hondos motivos, es decir, el foco central del lugar donde residen nuestros problemas. Es el corazón, es en realidad más profundo de nuestra mente, de donde provienen, hermanos, esos pensamientos depravados. Cuando Dios trata con el hombre a través de la conciencia, ese corazón espiritual. Y cuando Pablo dice que no hay justo ni aun uno, dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire, hermano pastor y todos los hermanos que nos escuchan, es terrible la condición humana. Necesario que entonces el Señor Jesucristo muriese en la cruz del Calvario para así hacer la paz. Amén. Y que haya perdón, o sea, justificación ante su presencia. Sí. Amén. Esta escritura, ¿sabe por qué me llamó la atención, pastor? Cuando él dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Cuando vamos al griego nosotros, hay una palabra que es projomai, que es una voz media de sostenerse uno mismo ante otros o sobresalir. Cuando Pablo está haciendo este comentario acerca de que si somos mejores nosotros en comparación, yo pienso que es como que le está hablando a la iglesia en Roma, a los convertidos. ¿Por qué?
porque como que Pablo les está diciendo, sobresalimos nosotros, yo, Pablo, y ustedes creyentes en Roma, porque la carta está escrita a los hermanos de la iglesia en Roma. O si lo tomamos más ampliamente, pastor, como decir, sobresalimos nosotros creyentes en Cristo en general, ¿somos mejores que otra gente? ¿O tenemos una posición superior ante Dios? Porque Él está refiriendo prácticamente a cuando dice, somos mejor nosotros que los judíos o que los gentiles. Acuérdese, nosotros como iglesia ya no somos gentiles. No sé si usted ha escuchado, pastor, pero mucha gente dice, no, nosotros no somos judíos, somos gentiles. No, Pablo dice en el libro de los Efesios que cuando erais gentiles, Pablo hace esa diferencia entre cuando nosotros ya somos convertidos, ¿verdad? Y cuando todavía son gentiles, refiriéndose en el griego a la palabra Helén, está refiriéndose a lo griego o al gentil, haciendo esa diferencia. Entonces Pablo está diciendo, miren, nosotros que ya hemos conocido, nos hemos convertido, ¿sobresalimos o somos mejores que los judíos o que los pecadores? Me llama la atención eso, pastor. ¿Por qué? Porque Pablo les dice, miren, esto ya está escrito en el libro de los Proverbios. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, porque el corazón del hombre siempre está inclinado a la maldad. El corazón del hombre nunca ha buscado a Dios. Fue el Señor quien vino a buscarnos. Él dice, yo he venido a salvar, ¿verdad? He venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que se había perdido. Él fue el que vino. Por eso es que hay gente que dice, cuando yo busqué o cuando yo encontré al Señor. Si eso escrito está, que no hay quien lo busque, no hay quien entienda. Es el Señor en su misericordia que se nos presentó y nos ofreció este evangelio poderoso, para que vamos a leer una escritura más adelante donde Él mismo nos redime, nos perdona, nos justifica y nos santifica, pero por su misericordia, ¿verdad? Acuérdese que, como dice la misma escritura, no es del que corre ni del que quiere, sino de Él que tiene misericordia. Pastor. Sí, amén. Es una gran verdad, hermano. El Señor Jesucristo predicó acerca del corazón más que cualquier otro tema. Sí. Y mire usted que cuando Él habla del corazón de los hombres, podemos decir que el corazón del ser humano es la sede de todos los problemas. En el Evangelio según San Mateo, el versículo 15-18, miren lo que dice. Mateo 15, 18. Pero lo que sale del corazón, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor se refiere a la condición perdida del ser humano. Entonces, cuando el Señor dijo que dentro del corazón de los hombres salen todas estas cosas, toda la maledicencia, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Así que nuestra mayor necesidad es obtener un corazón tierno, renovado y sumiso. Y se nos advierte que guardemos
O sea, debemos proteger nuestro corazón con toda diligencia a través de la fe. Sí. Y ¿cómo se llama? Siguiendo, pastor, con esto, quiero entrar en esto. Prácticamente la salvación de nuestro Dios, pues va a traer solución a todos los problemas que han sido creados por el pecado. Y últimamente Él va a restaurar todo lo que fue perdido por Adán, pastor. Y aún más. ¿Por qué? Porque dice que nos va a hacer de nuevo en la imagen de Cristo. Mire lo que vamos a leer en Romanos capítulo 5, del verso 15 al 21. Vamos a leer la escritura ahí y dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, hablando de la desobediencia de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, oiga bien, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia, esta palabra no la pierda del enfoque porque estamos hablando de la justificación. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pastor. ¿Usted leyó en Romanos 15? No, Romanos 5, 15. Romanos 5. La realidad, hermano, es que el propósito eterno del Señor es para salvación. Y me encanta en Romanos 5:1. ¿Lo tiene allí, hermano? Sí. Romanos 5:1. Sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que la justificación, hermano, es hacer justo al injusto. Mire que por eso mucha gente no entiende el evangelio, porque no pueden comprender que Dios, en su justicia y en su amor, hizo justo al pecador. Dicho de otra manera, declarar inocente al culpable. Una persona encontrada con las manos en la masa, como decimos acá en Colombia, sobre la masa, o con el cuerpo del delito, que es declarada inocente por un acto de misericordia. Podemos decir, hermano pastor, que es algo incomprensible para la mente humana. Podemos ver, por ejemplo, la importancia de la fe para nuestra justificación en el Señor Jesucristo. Porque, hermano pastor, y todos los que me escuchan, la fe es el séptimo componente del fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, en Gálatas 5:22. La palabra fe se deriva del término latino
fides. Oiga bien, fides. También proviene el adjetivo fidelidad, que es decir, una persona que es digna de confianza. En este caso, podemos decir que la fe posee una connotación diferente. ¿Diferente de qué? De la fe común, de la fe salvadora, de la fe sobrenatural. Podemos decir que aquí la fe se refiere a nuestra lealtad y fidelidad para con el Señor. Y con el trato con las personas, se puede decir. Porque recuerda, hermano, que el Señor dice que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso se dice que ese trato tal vez con las personas, o sea que la iglesia debe saber que muchos líderes, hermano pastor, del Antiguo Testamento querían saber la forma de Dios justificar al hombre. Job, el libro de Job, hermanos, Job 25, Job 25, 4. Podemos buscarlo allí. Ahí está. Job 25, 4 al 6. Mire las palabras de Job. Estaba angustiado en Job. Había una angustia tremenda. Job 25, 4. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Hace la pregunta. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. En Job había una preocupación. Pero note usted, hermano pastor, en el momento, en el tiempo en que Job hizo esa declaración. Ahora vemos también en Job capítulo 23 y el verso 3 al 5. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Lo que venimos hablando, hermano, es acerca de la condición del ser humano, del hombre. Corazón perverso, malo. Por eso Job, allá en el Antiguo Testamento, hace esa pregunta. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, oiga, y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Él quería saber cómo el hombre sería justificado delante de Dios. Amén, hermano. Y sí, como bien lo explicó usted, la justificación es el hecho por el cual Dios, pues, nos declara justo al pecador. Y el pecador no llega a ser justo en sí mismo en ese momento, pero Dios le considera o cuenta como justo sin considerar sus pecados pasados. Mira, la justificación consiste en dos elementos. Dios perdona al pecador y quita la culpa y las penas asociadas con su pecado. Y Dios imputa, transfiere la justicia de Cristo al pecador para que él pueda, oiga bien, participar de todo lo que Cristo tiene derecho a recibir debido a su justicia.
¿Cuál es el resultado entonces de esta obra doble? ¿Por qué? Porque, pastor, tenemos que especificar bien que la gente cree que, bueno, somos justificados por medio de la fe. Y la fe la vemos como algo superficial, entonces eso ya nos da derecho a nosotros prácticamente de que solo porque creemos somos salvos. Pero no. Mire que la fe en Jesús nos da el acceso al terreno de la gracia. ¿Para qué? Para aplicar el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Lo voy a volver a repetir, el pastor. La fe en Cristo Jesús nos da acceso a la gracia para aplicar el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Bueno, arrepentimiento, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, cuando dice en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, que es arrepentimiento de la persona, genuino. Bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y ser llenos con el Espíritu Santo de la promesa, con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu nos dé que hablemos. En esa escritura, en Romanos 5, 1, 2, que usted leyó, pastor, me gustaría hacer todavía algo ahí, porque usted leyó, me parece que el versículo 1, ¿verdad? Sí. Bueno, mire lo que dice el 1, lo vamos a volver a leer con cuidado. Dice, justificados pues por la fe, oiga bien, por la fe tenemos que primeramente paz para con Dios. O sea, ese acceso que nos da la fe en el Señor Jesús al terreno de la gracia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el verso número 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Oiga, el acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, notamos ahí, pastor, que la fe nos da ese acceso al terreno de la gracia, como dice la Escritura. Pero, oiga bien, la justificación que nos fue comprada por la sangre de Cristo tiene su origen en la gracia de Dios. Por eso dice Romanos 3, 24, 25, cuando dice, lo voy a volver a poner, oiga, aquí hay Biblia, pastor. Vamos a leer Romanos 3, capítulo 3, el verso 24 y el 25. Me va a ocupar que estoy un poquito lento ahora con esto, pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oiga, por su gracia. La fe nos dio el acceso a la gracia, como lo explicó Pablo. Ahora, la justificación vino gratuita por la gracia, pero mediante algo. La redención que es en Cristo Jesús, Amén. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo ve su pastor usted? Excelente, maravilloso, hermano. Es una cosa, por eso decía que la mente humana no alcanza a percibir, a entender. No hay quien entienda, ¿se acuerda la Escritura lo que dice? No hay quien entienda. Sí, sí. Y mire lo que dice Tito, Ujú. corroborando lo que usted está leyendo, Tito, la exposición que usted tiene. Tito capítulo 3 ajá. y el verso 7. Vamos a proyectarlo entonces. Ahí vaya, pastor, ya. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, oiga, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
le dice Tito Amén. al ministro a quien le escribe. Porque, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados para la defensa de la palabra de Dios. Y debemos conocer qué es la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es la justificación? Cuando Dios declara al hombre, lo declara pecador, pero por su gracia, por su misericordia, lo hace justo. Entonces allí es cuando el hombre no entiende, hermano. Y algunos preguntan, a mí me han preguntado, ¿será que Dios me puede perdonar? Si es que yo he pecado mucho, yo he hecho muchas cosas malas. ¿Será que Dios me perdona, pastor? Y le preguntan eso a uno. Claro. Uno les explica, oiga, el plan salvífico le desarrolla el plan de la fe a través de la justificación. Amén. Por eso cuando la palabra del Señor dice justificados, pues por la fe Amén. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que hay algo bien Eso interesante. es lo que el enemigo Ajá. trata de borrar de la mente del humano. Ponerle duda de Sí, que si Dios perdona o no perdona, cuando ese fue el propósito de Dios, o es el propósito de Dios. Pero mira, pastor, fíjate que hay algo bien interesante que me llamó la atención. Porque cuando hablamos, ok, yo tengo fe, pero no es la fe que se percibe hoy en día, que es una fe efímera, una fe superficial, creer superficialmente, sino que va más allá. Porque la fe nos da el acceso a nosotros al terreno de la gracia. Y la gracia nos da a nosotros la justificación, o sea, el evangelio, aplicación del evangelio. Pero fíjese que solo viene por fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Por eso Pablo estaba hablando de eso. Porque en Romanos 3:28 dice, más al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice Romanos 4:5. Quiero que lo voy a volver a leer para que vea lo que dice. Porque yo no había entendido, o usted me va a ayudar, pastor. ¿Qué es lo Romanos, ¿qué? Permítame, Romanos, ya le digo. Aquí lo vamos a buscar. No, es 4:5 le dije, va, Romanos. Sí, 4:5. Sí, 4:5. Ahí va. Romanos 4:5. Sí. Entonces, mira lo que dice la escritura. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén, amén. Pero, pastor, yo no había captado esta escritura. ¿Por qué dice más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia? Pero hay algo más en el verso. Yo creo que me salté el verso, el cual el que quería que veamos, pastor. Mire, pero al que obra, oiga bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Está interesante eso. Sí. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pastor, hay algo aquí que me llamó la atención a mí y quiero que lo veamos aquí. El Señor estimó, consideró, podemos usar esas palabras, o contó a este impío, por decirlo así, o a este pecador. Está hablando de Abraham en ese momento. Quiero hacer la comparación. Como algo que en sí mismo o por sí mismo él no era justo. Oiga bien, algo que en sí mismo o por sí mismo él no era justo.
Pero Dios pudo hacer esto sin llegar a ser de ninguna manera injusto, debido a algo, pastor, a la certeza que el Mesías que vendría iba a obtener por medio de su sacrificio voluntario esta gran bendición para Abraham y para todos aquellos que comparten la fe de Abraham. Y mire lo que la pregunta respecto hacia Abraham mismo vio el día de Cristo, como que ya había algo ahí. Pablo lo dijo. Y fíjese que en Juan 8:56, quiero que vayamos a Juan 8:56. Mira lo que el mismo Señor Jesucristo dice. Gloria a Dios. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Desde allá, el Señor, a pesar, oiga, o sea, por eso me llamó la atención esa escritura, pastor, donde leímos que dice, mas al que no obra, Abraham no había hecho nada para justificarse, considerarse justo. Pero al que no Pero obra, es que él creyó. ¿ah? Él creyó. Exacto. Abraham. Abraham. Y oiga lo que dice el libro de San Juan, el mismo Señor Jesucristo en el 8. Que Abraham se gozó ver el día y lo vio y se gozó, dice. ¿A dónde lo vio? Por la fe. Por medio de la fe. Y por eso le fue contado por justicia. Mire qué tremendo. Por eso es que diga, pastor. Y mire usted, hermanos y amigos, por favor, hermanos pastores, fue tanta la justificación que Dios le dio a Abraham, que Dios le cambió el nombre. Ya no llamaba él Abraham, sino Abraham. Oiga, le cambió el nombre. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento el cambiar el nombre de alguien era para bendición, darle algo? Claro. Y Dios le puso la H, que es la quinta letra del alefato, o sea, del Aleph Bet. Y esa letra se pronuncia como J. Entonces ya no se llamaba Abraham, sino Abraham. Abraham. Y esa letra, hermano, significa espíritu. Bendito el nombre de él. Mire hasta dónde la fe de Abraham llegó. Dios le cambió el nombre, ya no era Abraham, sino Abraham. Le puso la quinta letra del Aleph Bet, que significa espíritu. Y mire que a través de esa bendición de haberle cambiado el nombre, porque Abraham creyó y fue tanta su fe que fue declarado amigo de Dios. Amigo de Dios. Qué bendición tan grande y cómo Dios lo bendijo. Esto es algo tremendo. Cuando una persona cree realmente en el Señor Jesucristo, hermano, y obedece, la bendición es grandísima. Porque es que, hermano, tenemos un problema. Y aún al interior, oiga, aún al interior de nuestra iglesia o de nuestras iglesias, muchos creen que la bendición es por las obras. Como me decía un familiar mío una vez, ella es de una iglesia evangélica y ella estaba borracha y yo le dije, tía, por favor, ¿qué es eso? Y me dijo, amigo, no hay problema, yo ayuno 3 días y pido perdón y ya. Mire, está creyendo en las obras, ya no obraba por fe. Y acuérdese lo que le pasó a un siervo en el Antiguo Testamento. ¿No fue a Saúl? Sí. Creyó que por
que por lo que él hacía, Dios lo justificaría. ¿Y qué le dijo el profeta? Es mejor el obedecer Que los sacrificios. que los muchos sacrificios. Y así hay hermanos en nuestra iglesia que creen que por ayunar, que por ir al culto y todas estas cosas, ya es justificado. Pero no es así. Ya La coronaron, dice. justificación es por fe. Que ya Que coronaron. si dan el diezmo, que si dan la ofrenda, que si hacen esto o aquello, ya. Pero pastor, yo quiero que veamos cuando la escritura que puse ahí, no sé si la puse, mire en Génesis 15:6, mira lo que dice. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Pero es que ahí es del problema que yo estoy viendo, pastor. Que cuando nosotros vemos esa palabra creer, no es como nosotros la vemos hoy en día. Cuando vamos al hebreo, la palabra que usa ahí es la palabra amán. Y esa palabra tiene su raíz primaria en levantar o mantener, criar como padre o enfermero, rendirse, firme, fiel, confiar, permanecer o estar quieto, genuino, certero. Pero tiene una implicación que me llama la atención, pastor. Es mano derecha. Isaías 30:21 nos dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis mano, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Pero, quiere decir esta palabra creyó, amán, tomar el camino a la mano derecha. O sea, caminar, pastor, realmente, rectamente, en obediencia, que aquello que usted cree realmente, usted no se va a desviar a ningún lado, va a morir por eso, va a obedecer, va a hacer sea lo que sea. Eso que hizo Abraham ahí, dice que inmediatamente dice la escritura que porque fue así, porque él creyó, no solamente porque dijo, creo, entonces está bien, ahí va a pasar. No, ese hombre se mantuvo fiel. Ese hombre echó de todo lo que tenía para aferrarse a esa promesa y fue obediente y fue fiel. Dios se lo contó por justicia. Dígame, pastor. O sea que el creer está sujeto al obedecer. Totalmente. ¿Por qué? ¿Se acuerda usted que dice la escritura que cuando Dios le habló a Abraham y le dio esa promesa, dice que inmediatamente que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la Amén. tierra donde lo iba a llevar? ¿Qué hizo? Dice la palabra, temprano en la mañana. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Alistó todo y puso en acción esa fe. Sí. En obediencia. Por eso es Sí. que usted va a ver también en Hechos 3:16 cuando dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra significa, bueno, ya usted se arrepintió, ha pensado cambiar su forma de ser, ha pensado dar un giro a su vida. Pedro Sí. dice, va más allá. Ahora, conviértanse, poner en acción ya eso que usted ya tiene en la mente y en el corazón. No solamente es creer y porque yo creo, entonces ya soy contado, ¿verdad? Dios ya, no, va todavía agarrado, como dice el pastor, la fe de la obediencia. Acuérdese que la fe nos da el acceso, una vez más lo voy a repetir, nos da el acceso al terreno o al campo de la gracia. Y dentro de la gracia viene la aplicación del evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio? En el arrepentimiento, en el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y ser llenos de la promesa del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, todo va así de esa forma, ¿verdad, pastor? Porque es que hay muchos que creen que si, por ejemplo, una persona está muriendo,
Y van y alguien y ora por él y dice, repita lo que yo voy a decirle. Entonces comienzan a orar, que es bueno la oración. Y entonces la persona muere en el instante, o a la hora o a las 2 horas. Entonces el que oró por el enfermo o el moribundo, dice, ya fue salvo, ya fue salvo. Es una equivocación, es un error doctrinal grave. Porque mire, hermano pastor y hermanos que nos escuchan, la palabra del Señor dice claramente que todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Dios da tiempo a que una persona se arrepienta por fe, por la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero, como usted dijo hace rato, hermano pastor, tiene que dar la persona allí. La persona tiene que obrar. Y Luego usted habló del arrepentimiento y la conversión. Allí hay una I es una que conjunción de conecta continuidad. el resto de la palabra. Exacto. Fíjate, pastor, pero mire, lo que usted está diciendo, el ejemplo que puso ahorita es verdad. Hay películas, fíjate que nosotros mismos a veces nos prestamos a ver películas cristianas y no analizamos el contenido en cuanto a lo que nosotros creemos, principios bíblicos. Por ejemplo, hay una película que yo vi hace poco que se llama Dios no está muerto. Sí. Ha tenido un éxito, parece que son como 5 partes. Yo vi, me parece que era la parte 2 o 1, algo así, donde se trata de un profesor que es ateo que se enfrenta a un muchacho que está estudiando, pero que conoce las escrituras. Y note usted que resulta que al final de todo el señor como que busca, no sé qué andaba buscando y parece que lo atropelló ahí un carro, quedó a media calle. Y un pastor llegó y le dijo que hiciera la oración de fe y que se arrepintiera. Y él dijo que sí, y todo esto, y se murió. Y bueno, y el hombre es salvo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos esa clase de contenido. ¿Por qué? Porque es un plan salvífico que puede convencer a cualquiera así de fácil. Pero acuérdese lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El plan salvífico, la fe, el creer, eso nos da un acceso al terreno de la gracia. Y en la gracia está el evangelio. Por eso es que queremos enfatizar bien, hermanos. Mire, la sangre de Cristo representa su obra redentora total. Total. Incluye su muerte, que ahí reunió los requisitos de la ley de Dios, y su resurrección, sin la cual su muerte no habría tenido efecto. Pero también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:24. Oiga, fue resucitado para nuestra justicia, o sea, fue completo. La gracia de Dios es la fuente de la justificación. La sangre de Cristo es la muerte, la sepultura, y la resurrección es la base de la justificación. Y la fe es la condición sobre la cual recibimos la justificación. Es Amén. todo completo, hermanos. No podemos nosotros dejarnos ni tampoco influenciar, ni dejar que otros sean influenciados con esta clase de mensaje tan tibio que no salva, ¿verdad? Entonces, pues la justificación viene por la fe. Y esto ocurre cuando una persona ejerce plenamente la fe salvadora a través de la obediencia al evangelio. Entonces, la obra completa de la justificación viene por la fe cuando uno se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y es lleno con la promesa del Espíritu Santo. Pastor, mire, voy a poner esta escritura. No sé si quería agregar algo para antes de poner la escritura. Sí, porque
Es una verdad porque cuando una persona está en fidelidad, o sea, en fe, que quiere decir que es digno de confianza. En este caso, la fe posee una connotación diferente a la fe común. Sí, Oiga, sí. la fe común de la gente, la fe salvadora y de la fe sobrenatural. ¿Cuál es? La fe sobrenatural. Esa lealtad de fidelidad para con el Señor Jesucristo. Cuando la persona cree y obedece. Pastor, hay un comentario que quiero que compartirle aquí. Es la hermana Sara Sainz en Matamoros, Tamaulipas, la esposa con mucho dolor de nuestro pastor que falleció el año pasado. Yo lo supe tarde. Nuestro pastor Reyes Villanueva, un gran, a pesar que yo no lo conocí personalmente, pero el poco tiempo que lo traté, un buen amigo, un siervo muy humilde, la verdad, un hombre de Dios. Pero ya pasó pues a la presencia del Señor él, ¿verdad? Así que sé que nuestra hermana pues el Señor la está fortaleciendo mucho, mucho, mucho. Ella dice, y así hay muchos de la iglesia del nombre que lo hace y dicen otra alma para Cristo. Y ese es el problema que nosotros tenemos como iglesia hoy en día, pastor. Si usted se ve la iglesia del primer siglo, era una iglesia que discipulaba. No solo iban haciendo un número para decir yo tengo ahora tantos bautizados, tantos que han sido yendo al... O sea, no los contaban como números en sí. Aunque nos revela que cuando predicaron el primer mensaje fueron 3,000 y después 5,000, pero ellos no lo contaban como números, como ahora que tengo tantos bautizados, no. O sea, había un discipulado de que después cuando estas personas se arrepentían, se bautizaban y se convertían y recibían el Espíritu Santo, los discipulaban para que ellos fueran entonces, llegaran a ser maestros y estos discipularan a otros. Los cimentaban en la fe, los formaban en el Evangelio para que fueran inconmovibles, para que no fueran movidos por cualquier viento de doctrina como el que estábamos hablando, pastor. ¿Se acuerda que vamos a hablar el otro jueves? Ese movimiento que nació y que golpeó duro en ese tiempo, que eran los gnósticos. Entonces, un discípulo bien formado no es fácil que se lo lleve cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, sí, señor. Un saludo a la hermana Gloria Bejerano saliendo del culto de Tarragona, España. Gloria a Dios, dice. Amén. Así es que nos está saludando, pastor, la hermana hasta allá desde España. Ya. Entonces, un saludo también a la hermana allá en Tarragona. Sí. Y a la hermana en Tamaulipas. No, Tarragona, España, y la otra hermana está en Tamaulipas, en México. Tamaulipas, muy bien. Ajá. Vamos a leer, porque Pablo enumera 10 categorías de personas injustas. Y estas personas que menciona el apóstol Pablo no van a heredar el reino de Dios. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahí, ¿dónde está? Primera de Corintios 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que sigue diciendo en el 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, mira el proceso, lavados. Y entendemos perfectamente que eso es pues a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay algo que quiero que analicemos aquí, pastor. ¿Por qué dice la Escritura aquí Pablo en el orden que pone? Primero santificados y después justificados. A eso quiero que nos detengamos un poco, pastor. Precisamente, somos justificados por la fe. Pero noten el orden que Pablo lo pone, eso es lo que quiero que me llama la atención. ¿Por qué dice, si esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados
y ya habéis sido justificados. ¿Por qué no primero justificados y después santificados? ¿Por qué primero santificados? Claro, primero tiene que haber limpieza, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿No será, pastor? Vamos a entrar un poquito más a fondo a esto. Y los hermanos, si tienen algún comentario, qué bueno sería que lo pusieran y participaran también para pues que nos ayuden también ahí, porque eso me llamó la atención, ese orden que pone el apóstol Pablo. Sí, claro. Usted ¿Verdad? leyó en 1 Corintios 6, 11. En el 6, ¿quiere lo volvemos a poner? Aquí está. ¿Ah? Sí, claro. Bueno, mira lo que dice. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué pone primero santificados y después justificados? ¿No sería al revés? ¿O cómo es? Eso es lo que me llama la atención. Esto erais algunos, Ujú. mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Fíjese, pastor, que hay algo aquí que me llama la atención y vamos a entrar un poquito más a fondo. En el propósito de lo que es el arrepentimiento, del bautismo en agua y del bautismo del Espíritu Santo. Porque eso nos demuestra que la obra de la justificación está desarrollada en esas tres partes. Entonces, en el arrepentimiento, pastor, el hombre y Dios como comienzan a formar una relación personal. Y eso establece un fundamento para el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2:38, que todos conocemos. Esto corresponde al primer elemento de la justificación. El Espíritu Santo, oiga bien, pastor, imparte la justicia de Cristo, porque el Espíritu es Cristo en nosotros. Y mira lo que dice Romanos 8:4, pastor. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos 8. La esperanza de gloria. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Mire, entonces, Romanos 8, 9, 10, dice así, lo voy a poner. Romanos 8, vamos a ver el verso 9 y 10. Note. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Note, pastor. Amén. Entonces, ya vamos a ir llegando al punto. Quiere decir que el Espíritu que mora en nosotros nos da el derecho de recibir la salvación futura. Como dice también el verso 11 del mismo capítulo 8. Cuando dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, lo voy a poner porque esto está poderoso, pastor. Todavía. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Note. Sigamos aquí porque estamos viendo acerca por qué el orden. En cuanto Pablo no dijo primero
la justificación y después la santificación. Pero la obra de la justificación empieza, pastor, con el arrepentimiento inicial, esto de los pecados, y se hace completa cuando uno es bautizado de agua y del Espíritu. Entonces, la justificación es instantánea, oiga bien, es instantánea desde el momento de completar el nuevo nacimiento. Entonces, como que es un poco incorrecto identificar a la justificación con un solo aspecto del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento hay que considerarlo como una sola obra en conjunto, pero en cierto sentido, porque la justificación está disponible, oiga bien, continuamente para los que cometen pecado después de la experiencia del nuevo nacimiento y se arrepienten de ellos. Entonces, según lo que acabamos de leer aquí, pastor, ¿por qué dice primero la santificación? O sea, que si la persona todavía no tiene el Espíritu Santo, pastor, todavía no está justificada. ¿Será así? ¿Cómo dice? ¿Será que si entonces que si la persona ya se arrepintió, se bautizó en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, pero todavía no ha recibido el Espíritu Santo, todavía no está justificada? En ella está la obra del Espíritu Santo. Pero no la ha recibido. Acuérdese que cuando decimos recibir el Espíritu Santo, hay una evidencia. Claro. Es hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da que hablemos. Eso es, ¿Ah? eso es lo que nosotros los del nombre predicamos, hermano. Y hacemos énfasis en recibir el don del Espíritu Santo. Es necesario, hermano. No, pero la pregunta va más allá, pastor. Por el orden que ha puesto el apóstol Pablo en esa escritura. Dice, mas Sí. si erais alguno de estos, ya habéis sido lavados. Está hablando del bautismo en el nombre de Jesús. Ya habéis sido santificados. La palabra dice que es el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, que hace esa obra. Y ya habéis sido justificados. Quiere decir que entonces, si yo todavía no he recibido el Espíritu Santo, no está completo el ciclo para poder ser llevada la justificación en mí. Acuérdese lo que dice lo que acabamos de leer en Romanos 8. A ver, los hermanos ahí, ¿qué piensan de eso? Imagínense lo que dice en Romanos 8:4, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Será así? Vamos a ver, hermanos, ayúdennos ahí. Debemos estar todo el tiempo muertos para el mundo, para que el pecado no viva en nosotros, que vivamos solo para el Señor, dice la hermana Marviolaya. Sí, pastor. Sí, hermano, es así porque mire lo que dice aquí. Ajá, vamos a ver. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, por eso le dije yo que la justificación prácticamente, por eso es que empezamos con la fe. Porque esa fe nos da acceso al terreno de la gracia. Y en la gracia es donde aplicamos el evangelio del plan salvífico.
A pesar que son tres cosas: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, o sea, nacer del agua y del Espíritu, tomándolos como un conjunto, porque el sacrificio redentor del Señor Jesucristo fue completo. De cuando va esto así en un solo conjunto, pastor, y viendo lo que estamos leyendo ahí, quiere decir que Sí. si yo todavía no he recibido el Espíritu Santo, todavía no he sido justificado. No hay justificación. O sea, pastor, que en pocas palabras es esto. ¿Qué significa la justificación? Dijimos, estar libre de culpa, exonerado de cargos. ¿O no? Sí, claro, esa es una de las cosas. Ok, pero entonces quiere decir que si no he Ese es un recibido el Espíritu... principio. ¿Ah? Ese es un principio, Sí, no. pero aún falta más. Pero si yo no he recibido el Espíritu Santo, quiere decir que todavía no he sido exonerado. ¿Es esa la pregunta? ¿No he sido exonerado de culpa? Al tomarlo como un conjunto, porque estamos viendo acerca de esto de que si no es pues fácil decir, hermanos, somos salvos por fe. A mí me ha llegado gente y me ha dicho, no, yo soy salvo por fe, por gracia, pero mentalmente no hay nada más que hacer. No van a la iglesia, no hacen esto, no hacen lo otro porque ellos son salvos por fe, por gracia, dicen. Pero cuando definimos esto nosotros nos damos cuenta que es un paquete, es un conjunto en sí. O sea, ¿es posible que yo sea salvo sin haber recibido el Espíritu Santo, pastor? Difícilmente, hermano. Yo diría, difícilmente hay una probabilidad. Yo digo que no. Cuando usted dice difícilmente es una probabilidad, pero cuando decimos la palabra de Dios es sí o no. O sea, acuérdese lo que dice San Juan 3:5. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, por eso es que Pablo pone este orden. Porque para que se dé la justificación en sí, necesitamos el conjunto de lo que realmente hay: arrepentimiento, bautismo. Claro, primero viene la fe. Porque como usted leyó la escritura en Romanos capítulo 8, me parece que dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Eso es lo primero que uno escucha, el evangelio. Luego viene un arrepentimiento donde empieza esa relación formal con Dios. Bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Me quedo hasta ahí, pastor. ¿Qué va a pasar? Falta el bautismo, hermano, del Entonces, Espíritu Santo para que se complete este paquete. la justificación. Ahí se completa la justificación. No sé qué piensan los hermanos. No está fácil. No está fácil. Porque yo creo, pastor, que si vamos a predicar este evangelio, hay algo que puso ahí la hermana, me parece que fue la hermana Sarah Sainz, que me llamó la atención en esto. Que dice, y así hay muchos del nombre que lo hace y dicen, otra alma para Cristo. Y nota, no estamos juzgando ni condenando a nadie, porque el único que juzga es Cristo. Lo único que estamos analizando nosotros en este punto es lo que las Sagradas Escrituras nos están diciendo, ¿verdad? Porque no podemos tomar un atajo fácil de salvación cuando ya los pasos han sido establecidos por el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la hermana, dice Marvio Olaya, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. ¿Verdad? Pero el pastor yo lo veo un poco pensativo. Sí, estoy pensando porque es que hay controversia en nuestras iglesias por eso. Me ha tocado debatir con muchos sobre esta parte. La obra del Señor está en él, pero falta la culminación, que es
el bautismo del Espíritu Santo para que se complete esa justificación. ¿Por qué el Señor les dijo a los apóstoles, pastores, otra cosa que me pregunto? ¿Se acuerda cuando mire, si leemos nosotros en Hechos capítulo 1, vamos a tratar la manera de ver un poco esto, pastor. Hechos capítulo 1. Vamos a leer del versículo número 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ofreciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y mire lo que dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Exacto. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos, pastor, como que no estaban poniendo atención de lo que el Señor les estaba mandando. Porque salen con otra pregunta que no tenía nada que ver con lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor no les contesta eso a ellos. Lo que les dice es, miren, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que yo les quiero hacer entender a ustedes es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, pastor, ¿por qué el Señor no le responde las preguntas a ellos, sino que el tema importante del Señor era el Espíritu Santo y que no se fuera mientras no fueran llenos del Espíritu Santo? Sí, claro. ¿Por qué entonces les enfatizó? Y mire que les empieza a hablar y luego ellos cambian a otra pregunta. No. Esto es lo que quiero que ustedes hagan. Porque si no era así, pastor, si ellos no recibían el Espíritu Santo, la obra redentora en ellos todavía no estaba completa para ser justificados. No estaban completas. Y les dijo, no se vayan, una orden imperativa, hasta que ustedes hayan sido llenos. ¿Ya? Si hay los hermanos que puedan opinar, que sigan opinando, gloria a Dios. Entonces, pastor, ¿cómo cerramos esto? Es necesario la llenura del Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo que debemos de predicar bastante en nosotros. Por eso nos llaman pentecostales. Bueno, Pentecostés es experiencia, es Cristo en nosotros. O sea, ellos dijeron, los apóstoles estaban tristes porque ya no iba a estar con ellos. No, les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero lo veían que ya se iba. Pero no entendían que ahora es Cristo en nosotros. Con nosotros, aquí en nosotros, las 24 horas, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y mira la cantidad de promesas, dones del Espíritu Santo, ministerios, operaciones. O sea, fruto del Espíritu. Entonces, ahí se completa realmente la obra redentora de Cristo en nosotros a través de la justicia. Ahorita nadie ha entrado, oiga bien, pastor, nadie ha entrado, pero estamos seguros que somos salvos. ¿Cómo estamos seguros nosotros que somos salvos? Si no hemos entrado todavía. ¿Qué le pasó a Abraham? Porque él creyó y vio, dice, se gozó que el Mesías todavía no había venido, pero él dice que lo vio en fe. Le fue contado por justicia. Mire, hay algo aquí que pone la hermana Marviolaya que esto me gusta mucho y Pablo lo dice. Está en el libro de los Efesios, no sé si me lo puede buscar, pastor. Efesios, hablando del sello, me puede buscar esa escritura porque con esto creo que vamos a cerrar. Es una importante lo que la hermana ha escrito aquí. Está en el libro de Efesios, ¿qué, hermano? ¿Ah? Efesios, ¿qué? La cita. Permítame.
¿cómo se llama? Darle, la hermana Marviola ya está poniendo esa escritura, habla del sello. Y eso es lo que quiero, que donde dice que es el sello para el día de la redención. Ah, Sí, se acuerda. Quiero que cerremos con eso. la he leído, pero no recuerdo la cita. Sí, vaya Efesios 4:30. Lo vamos a poner, Efesios 4:30. Quiero que quiero cerrar con que cerremos con eso, pastor, porque la hermana acaba de poner Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. ¿Para cuándo? ¿Por qué el apóstol pone esto como un sello para un día específico tan especial como lo es el arrebatamiento de la iglesia, pastor? El día de ese día. ¿Por qué? Claro, porque sin el Espíritu Santo no seremos arrebatados. No está terminada la obra redentora en uno todavía. No somos justificados. Mira lo que, por eso es que dice la hermana, yo ya recibí el sello del Espíritu Santo, gloria a Dios. Lo recibí el 31 de diciembre, gloria a Dios en la iglesia, dice. Entonces, mire lo importante entonces, pastor, de eso que estamos hablando. Sí. Si no, nosotros no tenemos en conjunto todo, no está completa la obra redentora en nosotros todavía. Por eso es que me llamó la atención el orden de Pablo cuando dice, y si es cuando da la lista de los 10 injustos. Y dice, pero si de estos erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, primero, que es el Espíritu Santo que nos santifica, y ya habéis sido justificados, lo deja por último, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué ese orden así? ¿Ah? Hermano pastor, mire, y hermanos que nos escuchan, hay una controversia entre muchos, y es que creen que la obra del Espíritu Santo es igual a la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es la obra, cuando el Señor comienza en nosotros, la obra es magnífico, maravilloso, pero hay que seguir más allá, al fondo, como se dice, al fondo del túnel. Por eso es que dice ahí la escritura que usted leyó, vivir, dice según el Espíritu, vivir según el Espíritu, dejar que el Espíritu vaya obrando en la persona y ese fruto, que hay un fruto del Espíritu en la persona. Entonces, y es cierto lo que usted dice, la llenura es el momento que recibimos el Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas. Sí. Pero fíjese que Pablo da otra en Gálatas 5:16 cuando dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una cosa es que tengamos el Espíritu Santo y otra cosa es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo Algunos confunden esos términos. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Debemos anhelar ser sellados porque solo recibiendo el Espíritu Santo estaremos completos, dice el hermano. Amén. Entonces, pastor, pues vamos a llegar hasta aquí. Ha sido la verdad, muy hermoso el analizar, el meditar en estas escrituras. Bueno, pero quedemos en algo muy concreto. La justificación se completa con el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vuelvo y le repito, hermano, hay una confusión en muchos. Una cosa es la obra del Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. O sea, el complemento, lo completo es el arrepentimiento y el bautismo. Sí, pero arrepentidos y convertidos.
para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchos se arrepienten, pero no se convierten. Esa es otra cosa que hay que hacer énfasis, lo cual la palabra del Señor habla. Es el proceso salvífico, el proceso exacto de la salvación. Arrepentidos y convertidos. Luego viene el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Sí. Y después de esto recibir el don del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas según el Espíritu nos da que hablemos. Porque es que se están invirtiendo los términos. En muchas de nuestras iglesias se están cambiando los términos y eso es lo peligroso. Peligroso porque algunos creen diferente. Ya he oído a varios. Entonces la justificación termina, o no digamos que termine, sino que luego de recibir el Espíritu Santo sigue el ser fiel. Ir a la santificación, viene la santificación, permanecer en santidad constante. Mire el paquete, es un proceso maravilloso. Sí. Maravilloso. Hay alguien aquí que dice salud, dice, está escribiendo, y se debe dar primero la llenura del Espíritu Santo y manifestación para poder ver los frutos del Espíritu Santo. Hay algo que debemos de aprender aquí también. La palabra de Dios no nos enseña que son frutos, como que fueran varios, sino que dice el fruto. El fruto del Espíritu Santo. Sí. ¿Ya? Entonces, pero lo que usted dice, la justificación va a ser completa, pastor, ¿cuándo? Ahí dice, usted lo acabamos de leer en Efesios 4:30. Dice que no contristemos el Espíritu Santo, el cual es el sello para el día de la redención. Mientras estemos en esta carne, pastor, acuérdese que todavía hay cosas que hacemos que no son agradables a Dios. Amén. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos sigue justificando a través cuando vamos a arrepentirnos ante el Señor Jesucristo. Y esta va a ser una pelea hasta que esto venga el día del arrebatamiento y estos cuerpos corruptibles sean transformados en incorruptibles. Entonces se termina el proceso de la salvación. Pero nosotros por fe creemos desde ya que somos salvos, porque la obra redentora de Cristo ha sido en nosotros. Es como que le dijera, pastor, Cristo murió, pero no resucitó. Sería incompleto, pero Él hizo toda la labor, la hizo completa. Porque murió y se levantó al tercer día de entre los muertos. Resucitó y está vivo. Entonces, por eso es que yo le pregunté, la obra redentora en nosotros tiene que ser completa para ser completamente justificados por el Señor. Pero bien. No, pero mire lo que usted dice. En Efesios 4:30. Sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí. Pero llama la atención lo que Pablo dice en el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Quién nos va a quitar eso? ¿El Espíritu Santo o nosotros? El Espíritu Santo nos limpia. No, pero ahí nos está diciendo quítense. O sea, como que somos nosotros los que tenemos que quitarnos, porque ahí Sí, dice, claro, nosotros antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero entonces tenemos que poner de nuestra parte, ¿cierto? Claro, pastor. Claro, porque ahí dice, quítense de vosotros. Mire. Amén. Ya. Entonces, bueno, debemos creerle al Señor, convertirnos y saber que después del bautismo para quien vamos a vivir solo para agradar a Dios y no hombre, dice. Amén.
Saludos al hermano de Salud Más Ganoderma. No sé de dónde nos están escribiendo, pero qué bueno tenerlos aquí. Gloria a Dios. Yo creo que es en Ecuador, si no sé, me equivoco. Ya. Así es que, bueno, pastor, entonces hemos cumplido un jueves más en esta meditación hermosa de la palabra. Y el otro jueves, primeramente Dios, nos vamos a ver a la misma hora con la ayuda del Señor. ¿Verdad? Gloria a Dios con el tema los gnósticos. Los gnósticos. Vamos a hablar del tema de los gnósticos para ver cómo la iglesia del primer siglo, pastor, pues tuvo que lidiar con esa doctrina que es muy parecida prácticamente, pastor, a algo que está sucediendo hoy en día, pero lo vamos a analizar el próximo jueves con la ayuda del Señor. Pastor, la oración antes para despedirnos entonces. Muy bien. Padre Santo, te adoramos y te glorificamos en este momento, porque nos da la oportunidad de escudriñar su palabra y aprender los secretos maravillosos. Señor, esos misterios escondidos que han sido revelados a tu pueblo. Gracias, Señor, gracias, porque nos ha enseñado, nos ha revelado su palabra, el conocimiento perfecto a un pueblo que le adora, que le alaba en espíritu y en verdad. Gracias, Padre Santo, por la magnitud de tus conmiseraciones para con nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces nos vemos el próximo jueves aquí mismo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Paz de Cristo a todos. Pasen buen día. No se les olvide. No deje de ir a la iglesia. El domingo a la iglesia, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando